En la mañana de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a terminar la vista panorámica de los profetas menores. Hoy estaremos en la parte 2. Ya hemos visto los libros de Oseas, Joel, Amós, Abdías y Jonás. Son 12 libros que componen a los profetas menores. Hoy estaremos viendo Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos conforman los 12 libros de los profetas menores. Recordemos que estuvimos diciendo en la clase pasada que se denominan profetas mayores y menores es en razón a la extensión del contenido de los libros, no porque en ellos exista una menor cualidad que los profetas mayores. Bueno, empecemos inmediatamente, iglesia. Hablemos de... Es el 6º libro en el esquema bíblico de los profetas menores. Miqueas, cuyo nombre significa ¿quién es como Jehová? Él vivió en Moreset Gat, sobre el camino principal a una llanura marítima en Egipto, que estaba cerca de 25 millas al sudeste de Jerusalén. Ese era el lugar en donde Miqueas vivió. La ciudad, la cual descansa en el borde de la buena tierra de cultivo, no es en ninguna otra parte mencionada en las Escrituras. Ahora, el ministerio de Oseas, que ya los vimos, no nos ha dejado ningún registro de su llamado a profetizar o de algunas otras experiencias personales. No sabemos prácticamente nada de él como una persona, excepto que él fue un hombre guiado por él, ni estar en los asuntos de la corte de quienes gobiernan. Los asuntos de Miqueas en este libro son los pecados de inmoralidad y sensualidad, característicos de la vida urbana. Su carga es con mucho la de un pequeño agricultor en el área donde él residía. Las opresiones que él sufre y el impacto de la invasión asiria sobre él hacen que de alguna manera el Señor lo guíe en esto para profetizar inspirado por el Santo Espíritu. Miqueas trata con la moralidad social y el deber religioso en una forma que es distintiva para él. Este es el tema central del libro de Miqueas. Podemos resaltar unos aspectos en el libro de Miqueas. Primero, Miqueas lamenta la desaparición del hombre justo. En ese tiempo se estaban viviendo tiempos difíciles, nada diferente al día de hoy. Eso lo encontramos en el capítulo 7, versículo 2. Miqueas tiene un cuarteto de malvados. Él clasifica a los malvados. Él dice que primero están aquellos malvados que son esclavos de la avaricia, los malvados avariciosos, que por la noche maquinan planes para obligar al hombre a hacer el mal. También Miqueas también considera que la sociedad en su tiempo no era una sociedad en donde había un desarrollo de agricultura o de industrialización en donde el hombre tenía que llegar rápido a su trabajo. Miqueas demuestra que la opresión que vive a manos de quienes gobiernan se debe a su poco apego a las Escrituras. Él nos habla pues de una injusticia que se vivía en el trato patrón o amo-esclavo, porque así se trataba en aquella época. Miqueas también lamenta la medida escasa. Existían problemas de delincuencia juvenil en aquel tiempo. Tales materialistas estaban dispuestos a escuchar la predicación del vino y la bebida fuerte, pero Miqueas era un profeta indeseable. La juventud en ese tiempo estaba entregada a las pasiones, a las borracheras y a todo lo que tenía que ver con la inmoralidad, tanto sexual como de cualquier otra índole. Y Miqueas era rechazado porque él confrontaba todo esto.
Estas personas rechazaban escuchar aún la posibilidad del desastre. O sea, ellos vivían tranquilamente en un mundo perdido. Sus gobernantes odiaban lo bueno y a lo bueno le llamaban malo y a lo malo bueno. Aquellos gobernantes que en lugar de proveer justicias a aquellos que eran oprimidos, estaban abiertos a todo tipo de sobornos para seguir en su maldad. Miqueas considera a estos gobernantes como carniceros, como caníbales o bestias salvajes. Tiene su registro en el capítulo 3. Ellos creen que deben edificar a Sión con sangre. Eso pensaban los gobernantes de esa época. También Miqueas nos muestra la existencia del falso profeta. También habían falsos profetas. Y eran aquellos que adivinaban por dinero las bendiciones de la religión hacia toda la transacción. Era aquel profeta que le ponía precio a la voluntad del Señor, pero evidentemente no era la voluntad del Señor. Los falsos profetas nunca eran inspirados por el Santo Espíritu de Dios. Es en Miqueas también donde tenemos el material más claro sobre lo que es un falso profeta. Miqueas lo deja muy claro. Otro aspecto que condenaba a Miqueas en su labor como profeta de Dios era la de los sacerdotes que enseñaban por precio. Imagínense que no solamente los falsos profetas, sino de que habían sacerdotes también que enseñaban por precio. Nada nuevo para nosotros, ¿cierto? Él les decía a ellos: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Y que el favor de Dios podía ser obtenido con los sacrificios. Eso decían estos falsos sacerdotes, porque ellos veían que hacían y deshacían y pensaban que Dios estaba con ellos. Ya habían sido abandonados. Ahora, ¿cómo veía Miqueas el futuro? A pesar de sus severas amenazas, porque Miqueas condenaba todo esto, la inmoralidad sexual y la corrupción, tanto en los profetas como en los sacerdotes y en los gobernantes de turno. A pesar de todo esto, Miqueas no es un profeta que solamente demostró amenazas, sino que también manifestó esperanza en medio de todo el juicio que Dios mandaba por medio de su boca. Él prevé un remanente que sobrevivirá a la calamidad. Esta enseñanza es grandemente elaborada por su contemporáneo, el profeta Isaías, que tiene muchos aspectos parecidos a Miqueas. También nos habla sobre un nuevo éxodo. Miqueas prevé un retorno comparable al éxodo. Dios, como su cabeza, guía el camino, como un carnero abre el camino para su rebaño. Miqueas también habla de maravillas incomparables. Miqueas también predice el nacimiento del Mesías en Belén. Eso lo cita Mateo en su capítulo 2, versículo 6. También muestra en su actividad profética la misericordia después del juicio. Miqueas muestra el carácter fundamental de Dios en su misericordia. Y Miqueas declara que el Señor es luz. Bueno, pasemos enseguida a Nahum. El nombre Nahum, profeta menor, significa consuelo o compasión. Consuelo o compasión. Es el séptimo en el orden de los 12 profetas. Sabemos únicamente su nombre y el nombre de su pueblo, que es Elcos. De ese pueblo procedía Nahum. Y su localización, según los historiadores, está en Galilea. La fecha de su escritura va desde el año 650 a.C. al 612 a.C., aunque algunos han argumentado que Nahum fue escrito después de la caída de Nínive. Miren, los eventos que Nahum nos muestra son frescos y vívidos. Nahum, de este modo,
es pensado como ese profeta del siglo VII antes de Cristo y un contemporáneo de la carrera temprana de Jeremías. O sea, estamos viendo aquí en los profetas menores que incluso eran contemporáneos con aquellos que ya estuvimos viendo en el panorama de los profetas mayores. Y aquí nuevamente vemos la distinción que aunque eran contemporáneos de la misma época, unos son catalogados por el canon bíblico, mayores y menores por la extensión de los libros. Aquí se ve evidentemente, nos muestra el estudio panorámico que no necesariamente tenían que ser de diferentes épocas, sino que es por el contenido, la distinción de mayores y menores profetas. Entonces, volviendo a Nahum, el tema central de Nahum es el derrocamiento de Nínive. Ese es el tema central. Él tiene un espíritu de venganza y regocijo que está enmarcado contraste al tema del libro de Jonás, el cual también trata con la ciudad de Nínive. Miren, Nahum tenía la misma percepción de Jonás. Nahum no quería que Nínive se arrepintiera, porque había mucho mal en ese pueblo. Era lo mismo que Jonás pensaba, ¿se acuerdan? Que Jonás no quería predicar a Nínive. De hecho, geográficamente sabemos que Nínive fue la capital de Asiria por muchos años, y sabemos que los asirios eran pecadores, idólatras, y el pueblo de Dios fue entregado en muchas ocasiones bajo la mano de Asiria. Bueno, entonces Nahum tenía este mismo deseo de Jonás, que Nínive no fuera rescatado por sus atrocidades. ¿Qué podemos decir en cuanto a la estructura de este libro? Es preciso anotar que el libro de Nahum está compuesto de 3 capítulos. Tenemos el versículo introductorio, el capítulo 1. El libro cae en 2 secciones. La primera va del capítulo 1 y trata con una teofanía. ¿Qué son las teofanías? Son las manifestaciones de divinidad del Señor. El Señor siempre utilizó, en razón a nuestra inferioridad en sabiduría, Él utilizaba las teofanías para que nosotros entendiéramos su voluntad, porque eso era lo que hacía. La teofanía era una manifestación divina para entender la voluntad del Señor. Él hace referencia a la venida del Señor en juicio, Nahum. Y él dice que el mundo debe temblar ante la venida de Dios. En la segunda sección del libro de Nahum, que está en los capítulos 2 y 3, describe en detalle la caída de Nínive, a pesar de su frenética defensa. El libro termina con un epitafio. ¿Qué es un epitafio? Es una palabra de origen griego que significa escrito sobre una tumba. Es principalmente una inscripción breve con palabras de elogio a la persona fallecida. Bueno, Nahum escribió un epitafio, como le escribió una dedicatoria a Nínive, porque al final Nínive cayó. Al final de todo, Nínive fue enjuiciada, porque a pesar de que se arrepintieron con la predicación de Jonás, posteriormente volvieron a caer y cayeron en un estado peor, y Nínive cayó, recibió el juicio de Dios. Miren el epitafio que Nahum les escribió a los ninivitas. Está en Nahum 3, del 1 al 4. Miren lo que les dijo. Les dijo: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de latigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete engiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertes y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán.
a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montones, y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. ¿Por qué? Sobre quien no pasó continuamente tu maldad. Es decir, este epitafio le está diciendo a los ninivitas todo lo terrible que fueron. También les profetiza que ellos caerán sobre sus propios cadáveres. O sea, es una profecía terrible. Bueno, entremos a Habacuc. ¿Qué podemos decir de Habacuc? Debemos decir que Habacuc es el tercero de los profetas del siglo VII antes de Cristo. Es el tercero. Y es el octavo en la secuencia del libro de los profetas menores que estamos viendo. Aunque no estamos absolutamente seguros de la fecha de la actividad de Habacuc, el profeta parece haber profetizado poco antes del ascenso de los babilonios al poder. Los males sufridos bajo el periodo de Joacim, del 608 al 597 a.C., parecen ser considerados por algunos comentaristas como aquellos de los que el profeta se queja. El profeta es quizá un contemporáneo de Jeremías y Sofonías, y también de Nahum. El nombre del profeta no es de origen hebreo, pero puede atribuirse a una raíz que significa abrazar. Abrazar. El libro de Habacuc es un libro de una excelente forma poética. Es muy poético este libro. Está escrito en el estilo de una denuncia a una respuesta. Es en contraste a los demás profetas que se dirigieron a Israel con el fin de declarar la voluntad de Dios. Este profeta se dirige a Dios de parte de Israel. O sea, es como un vocero también del pueblo para interceder ante el Señor. Mire, este profeta tiene algo muy peculiar, y es que él, en su actividad profética, él no discute los pecados del pueblo de Dios. Su esfuerzo no es para justificar los caminos de Dios ante el hombre de ninguna manera. Él tiene claro lo que es la santidad de Dios. Es un libro más bien de consolación para un pueblo que se hunde ante la sombra amenazante de un largo exilio, porque esto se habla durante el exilio del rey Nabucodonosor, Babilonia. Habacuc 1.1 tiene tres principales divisiones. ¿Cuáles son? Primero, tenemos la primera división de Habacuc, que va capítulo 1, desde el versículo 2 al 11. El 1 al 1 es la introducción del libro de Habacuc. Luego, el 1 del 2 al 11, Habacuc presenta un problema. Él, en su actividad profética, presenta un problema, y él dice: ¿cómo puede Dios permitir que la anarquía pase desapercibida? ¿Y qué es la anarquía, mis hermanos? La anarquía es el desorden, la falta de gobierno. ¿Cuánto tiempo durará? La respuesta dada es que Dios está levantando a los caldeos para azotar a los impíos. La segunda parte la encontramos desde el capítulo 1, versículo 1.12 al capítulo 2.20. Habacuc es ahora confrontado con un nuevo problema y también hace una pregunta: ¿cómo puede Dios usar semejante poder cruel para castigar a un pueblo menos impío que los caldeos? La respuesta viene en el capítulo 2, del versículo 1 al 4. Dice: el hombre impío no durará, el mal es autodestructivo, pero el justo vivirá por su fe. Y el capítulo 3 es un poema, prácticamente es un poema con notas musicales, en las que hay dos divisiones, del 1 al 16 y del 17 al 19.
Tenemos una particularidad en este capítulo 3 de Habacuc. ¿Y cuál es? Es que es un salmo con notas musicales, donde 3 veces ocurre la palabra Selah, que nosotros la vemos muy particularmente en el libro de los Salmos. El capítulo es leído, este capítulo se demuestra que es leído en la sinagoga en la fiesta de Pentecostés. Este salmo es cantado en esa fiesta. Se le implora al Señor que entre en acción en medio de los tiempos. En términos poéticos, intensos, la venida del Señor y el impacto que Él causará cuando llegue. El profeta cierra su poema con una de las más grandes declaraciones de fe encontradas en las Escrituras. Es un maravilloso tesoro que todos tenemos en el libro de Habacuc. En Habacuc capítulo 3 del 17 al 19. Y se los leeré, mis hermanos. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Este es un precioso final que se ha convertido en un tesoro para todo creyente. Ahora entremos a Sofonías. El nombre original de Sofonías es Sefanías con Z, que significa aquel a quien Jehová ha escondido. Aquel a quien Jehová ha escondido. Las Biblias griegas llaman a este profeta Sofonías, y de ahí el nombre que también nosotros tenemos en nuestra versión de la Biblia, Sofonías. Los datos históricos relatan que el profeta vivió en Jerusalén debido a su conocimiento detallado de las condiciones de ahí, que se ven obviamente reflejadas en su libro. Tomando el indicio de Sofonías en 1:12, dice que los artistas de la Edad Media regularmente representaban a Sofonías con el nombre de una linterna. O sea, Sofonías era considerado luz ante todas las perversidades y todo el alejamiento que tenía el pueblo de Dios en ese momento. Sofonías fecha sus juicios bajo el reinado de Josías, del 640 al 609 a.C. Por lo tanto, su actividad está situada en el siglo VII también, haciendo posible que él fuera un contemporáneo también del profeta Jeremías. El hecho que Sofonías denuncia y es central en este libro son las costumbres extranjeras. Si ven que cada profeta tiene una particularidad en cada cosa que anuncia, él está denunciando las costumbres extranjeras. Está hablando de la adoración que hacían los extranjeros a los cuerpos celestiales. O sea, adoraban a las estrellas, al sol, a la luna, a todo lo que era celeste. Él lucha en contra del sincretismo religioso. Es decir, él lucha en contra de la infiltración de costumbres paganas a su religión. Porque el sincretismo hace mucho daño a las creencias de un pueblo. Porque es tomar y beber de costumbres que no son vistas de buena manera por Dios y incluirlas en nuestras costumbres religiosas. Bueno, la actividad profética fue a veces provocada por circunstancias externas. Miren, nosotros podemos considerar a Joel y Amós. Ellos vieron, ¿se acuerdan? Las plagas de langostas. Ellos profetizaron sobre las plagas de langostas. Y de ellas profetizaron, ese fue el tema en su libro. La cuestión más crucial en Sofonías
es aquella que tiene que ver con la identidad del poder amenazante, sin nombrarse, que se avecina en el horizonte. O sea, las amenazas. Siempre hay amenazas en los libros de los profetas, aunque unos las hacen con un lenguaje poético, otros las hacen demostrando su carácter, como el caso de Habacuc, que no quería, de Ageo, que no quería, de todos estos profetas que no querían que el pueblo se salvara. Él lo hace de una manera poética. El profeta es completamente enfático en que una nación amenaza a Judá y cuya amenaza él conecta con el día del Señor. Eso hace él en este libro profético. ¿Qué podemos decir en cuanto al libro? Está compuesto de 3 elementos específicamente. Primero, el profeta acusa al pueblo. Segundo, hay una denuncia a las naciones extranjeras, por lo que ya les expliqué. Y hay una visión de gloria futura para Israel. El tema principal de Sofonías entonces es el acercamiento del día del Señor. Esto es lo que él trata firmemente. Es decir, el día del Señor en Sofonías desempeña un papel importante en la formación del concepto del día del juicio final. O sea, se estaba refiriendo era al juicio final. En particular existe un himno medieval que fue escrito por Tomás Celano, que dice, haciendo referencia a este profeta, dice el himno en una parte: oh temible día de ira, oh temible día de luto, vean, se cumplió la advertencia del profeta, los cielos y la tierra ardiendo en cenizas. No obstante, como se ha implicado, el día de Sofonías está dentro de un marco de la historia. Al final, como toda la actividad profética, él promete una restauración de Judá. Y en esta restauración, el remanente que queda poseerá la tierra de los filisteos, como también la tierra de Amón y Moab. Bueno, entremos a Ageo. El primero de los 3 profetas del posexilio es él. Es conocido y nosotros lo conocemos como el 10º en la secuencia de los profetas menores. Ageo tiene un nombre que significa el gozoso. Significa el gozoso. La obra de Ageo, quien es un contemporáneo de Zacarías, es esparcida sobre 4 meses en el año 520 a.C. Si nos podemos dar cuenta que su contenido también es corto en comparación a los profetas mayores. El breve libro de Ageo tiene 2 capítulos que suman 38 versículos y tiene 4 oráculos, todos entregados en el segundo año, en el año 520 a.C. Estos oráculos tuvieron como su propósito estimular al pueblo de su letargo e indiferencia y exhortarlos a construir el templo. Aquí el tema de Ageo es la construcción del templo. En esta exhortación podemos encontrar 4 oráculos del profeta. El primero, ¿cuál es? Recordemos, hermanos, que cuando hablamos de oráculos estamos hablando de los mecanismos y medios que Dios utilizaba para expresar sus amenazas al pueblo. No podemos referenciar oráculos con nada que tenga que ver con, ya ustedes saben, con los signos zodiacales y estas cosas, porque muchos lo relacionan. Es totalmente algo diferente. Bueno, el primer oráculo se fecha desde el 29 de agosto, ya aquí tenemos mes. Exhorta que el tiempo para la reconstrucción del templo está atrasado. Él dice, estamos atrasados en la construcción del templo.
Y él tiene en contra de ese pueblo de que ellos se están dedicando a construir sus propias casas, a reconstruir lo de ellos, pero han olvidado el templo del Señor. Esa es su preocupación mayor. Esa es la exhortación que él hace principalmente. El segundo oráculo tiene como propósito principal alertar a aquellos que tienden a comparar el segundo templo con el primero. Miren, 66 años habían transcurrido desde la destrucción del primer templo, pero algunos que lo habían visto todavía sobrevivían. El segundo templo, aunque las dimensiones son comparables a las del primer templo, no eran iguales. Hay unas medidas que dieron exactamente cómo se debía construir el segundo templo. Las encontramos en Esdras, capítulo 6, del 3 al 5, y en Primera de Reyes, capítulo 10, del 26 al 29. Y en su momento, pues estaremos estudiando esto. El tercer oráculo fue pronunciado el día 24 del mes noveno del año 520 a.C. O sea, 2 meses después del primero. Y es quizá una respuesta a aquellos que creyeron que las bendiciones de Dios eran lentas en ocurrir. Pero las bendiciones son aseguradas por el Señor una vez que el templo haya sido construido. Y el cuarto oráculo fue dado el mismo día como el oráculo tercero, y promete que la protección divina a través de Zorobabel. Habla del derrocamiento de las naciones, pero Zorobabel, quien fue siervo del Señor, es elegido y será como un sello, y esa es parte de la promesa del libro. Y finalmente el templo fue terminado en el año 516. Eso está antes de Cristo, eso está en Esdras 6:15. Y permaneció hasta que fue reemplazado en los tiempos de Herodes el Grande. Bueno, vayamos al libro de Zacarías. Zacarías, cuyo nombre significa aquel a quien Jehová recuerda. Zacarías, aquel a quien Jehová recuerda. Es uno de los 3 profetas escritores del periodo persa. Y es contemporáneo y colaborador con Ageo. ¿En qué? En estimular a los exiliados al retorno para completar el templo. El libro de Zacarías es el 11º en la secuencia de los profetas menores. Se llama a sí mismo el profeta, a diferencia de otros profetas de los cuales no conocemos que ellos se hayan autodenominado profetas, sino que estaban llenos del Espíritu Santo y eran usados como profetas. Pero Zacarías sí, él mismo se llama el profeta. Zacarías se introduce como el hijo de Berequías y es nieto de Iddo, siendo este último posiblemente el Iddo que encontramos en Levíticos. Ahora, la actividad de Zacarías, como la de Ageo, es fechada por los años en el reinado de Darío. Esto significa que Zacarías comenzó su carrera 2 meses después de Ageo. O sea, había muchos profetas de Dios contemporáneos, pero cada uno era utilizado por el Señor en un área específica que él demandaba para el pueblo. ¿Sí ven que cada uno profetizaba algo en particular? Miren, el primer oráculo de Zacarías está en las fechas del segundo y tercer oráculo de Ageo, es decir, eran contemporáneos. El trasfondo histórico nos indica el retorno del exilio que comenzó bajo Zorobabel en el año 538 a.C. Los exiliados que regresaron, quizás compuestos en su mayoría por jóvenes, mezclados con hombres mayores, habían comenzado la reconstrucción del templo. Pero el esfuerzo había sido bloqueado durante 16 años por la oposición de los enemigos, porque recuerden que ellos estaban construyendo el templo, pero seguían en guerra.
Los tiempos eran malos. Ageo había estimulado al pueblo a reanudar las actividades de reconstrucción, pero después de 2 meses que habían pasado, el entusiasmo disminuyó. En ese tiempo Zacarías unió su voz a aquella del profeta Ageo, exhortando a llevar a cabo el proyecto hasta su final. La gente desfallecía. Bueno, y finalmente veamos a Malaquías, panorama de Malaquías. Es el profeta 12º de este panorama que estamos viendo, de los 12 profetas menores. La personalidad de este profeta es completamente desconocida. De hecho, es una cuestión discutible que el profeta fuera ciertamente llamado Malaquías. Es decir, que hasta el nombre se pone en duda. Pero lo que no se pone en duda es que fue utilizado por el Espíritu Santo y por eso está en el canon. La palabra Malaquías significa mensajero. Mensajero. Y es tratada como un nombre común. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Así le llaman. En cuanto a la fecha, podemos decir que el tiempo en el que Malaquías profetizó es determinado por el material dentro del libro, más bien que de las líneas de apertura como el libro. Es un tiempo de sacerdotes negligentes. Si ven, aquí también vemos una actividad totalmente diferente. O sea, él hace toda su actividad profética enrostrando y exhortando a los sacerdotes negligentes. El templo estaba evidentemente ya completado y los sacrificios estaban siendo ya ofrecidos. Judá está ya bajo un príncipe. Edom ha sido destruida. Recuerden que habíamos visto en otro profeta que todas estas tierras pasarían a manos de Judá. Miren, el estilo del libro de Malaquías está elaborado en un estilo único en los profetas. ¿Por qué? Porque Malaquías hace un uso abundante de la dialéctica y esto no lo hace ningún otro profeta. ¿Cómo así? Bueno, la dialéctica es un método que podría ser comparado a aquel de los escribas. Primero se hace una afirmación, luego se plantea una pregunta que provoque la afirmación y tercero, hay una elaboración de la afirmación original con algunos hechos e ilustraciones adicionales. Este era el método de este profeta Malaquías. El mensaje de Malaquías muestra cómo estando el pueblo de Dios rodeado de hostiles y plagados, malos, y también rodeados de las malas cosechas, de los malos tiempos, él muestra que muchos cuestionan a Dios por esto. El profeta responde que el amor de Dios por Israel debe ser visto en los destinos, en los destinos y contrastes de Edom e Israel. Israel siempre era llevado a disciplina por su desobediencia, por su idolatría. Pero Edom era el antitipo, es decir, aunque Dios utilizase a cualquier pueblo para oprimir a Israel, este pueblo después sería justiciado. Siempre es así, y la Biblia nos muestra que es así. A pesar del hecho de que tanto Edom como Israel eran hermanos, y ha permanecido así. ¿Para quién? Para los edomitas. El contraste implicado es que aunque Israel ha sido exiliado y aunque la prosperidad no ha llegado después del exilio, Israel ha sobrevivido a la experiencia y esta es la prueba de amor de Dios. Israel ha menospreciado a Dios, no dándole el debido honor como se le da a un padre o a un amo. En particular, estos sacerdotes de los que el profeta tiene particular atención, ellos son culpables de ofrecer sacrificios defectuosos en lugar de ofrecer
los sacrificios inmaculados demandados por la ley de Moisés. El profeta desafía al pueblo a ver si el príncipe aceptaría tales ofrendas, insistiendo en que Dios tiene mayor estima entre los paganos que entre su propio pueblo. Imagínense. Y esta es la historia de Israel, hermanos. Un Israel infiel que era disciplinado, que se arrepentía, que volvía a Dios y era perdonado. Y también en nuestra historia. Bueno, mis amados hermanos, hemos terminado entonces el panorama que tiene que ver con los profetas menores. Ya